Bueno, bienvenidos a Espejismo TV, un programa más acá en Tacuarembó. Como todos saben, el mes de septiembre es el mes de la diversidad. Se hizo a nivel país la conferencia de prensa para hacer el lanzamiento del mes de la diversidad en el país. Y con nosotros tenemos la conferencia de prensa y la nota con Colette Spinetti, Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Vamos a estar viendo la nota con Colette. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, trabajamos con una idea muy clara. Los derechos no se garantizan desde un escritorio, se construyen en el territorio, escuchando, acompañando y devolviendo respuestas concretas. Hoy estamos ante una coyuntura muy especial, una coyuntura geopolítica que busca reprimir, retrasar, detener los derechos humanos en general y en especial los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ y muy especialísimamente los derechos sociales, políticos, civiles, culturales de la población trans. Hoy nos tenemos que unir, tenemos que pensar estrategias para revertir esta situación en la que estamos. Uruguay, este país hermoso, esta isla, en el medio de esta coyuntura política, aún apuesta y seguirá apostando a los derechos humanos. Y especialmente Uruguay apuesta a los derechos humanos y a la igualdad, como siempre ha traído nuestro presidente, a la igualdad de todas las personas. Y de hecho, Uruguay apuesta y da un mensaje en mi propio nombramiento. Por eso estamos presentes en todo el país con el programa En cada territorio, más derechos. Allí dialogamos con las comunidades, organizaciones sociales, gobiernos locales, subnacionales e instituciones públicas para identificar nudos, vulneraciones de derechos y articular para facilitar posibles soluciones. Coordinamos la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, que no es un documento decorativo, es la hoja de ruta del Estado para garantizar derechos en áreas como vivienda, educación, salud, género y diversidad. Estamos trabajando con la Oficina Nacional del Servicio Civil para desanudar el tema de los cupos trans en los llamados y en los puestos de trabajo de las empresas públicas. Estamos trabajando en conjunto con DINALI, FUCBAN, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, para insertar en la línea que trae el Ministerio de Vivienda
en la línea de acceso a la vivienda de poblaciones vulneradas, cooperativas y acceso a vivienda de personas trans, sobre todo aquellas personas trans. En este momento estamos trabajando con un proyecto específico de personas trans y personas en general exprivadas de libertad, y para personas mayores, para personas trans mayores. Estamos trabajando con ACE, Ministerio de Salud Pública, directores departamentales de salud, en salud mental y en posibilidades de clínica para salud integral trans, como lo dispone la Ley Integral para Personas Trans. Nos estamos reuniendo con intendentes de todo el país para lograr que las intendencias tengan oficinas de derechos humanos, tal como lo votó el Congreso de Intendentes. Pero específicamente, y hemos tenido muy buen resultado, quiero comunicar, que las diferentes intendencias tengan oficinas de diversidad. En coordinación con Derechos Humanos de ANEP, colaboramos en la elaboración del Plan de Educación Sexual Integral y en la Guía de Diversidad. A nivel internacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, apoyamos la renovación del nuevo mandato del experto independiente LGBTQI+. Trabajamos desde la RAD en la Comisión Permanente LGBT, en el grupo de trabajo sobre discursos de odio. Trabajando en conjunto con la Comisión Honoraria de Cambio de Nombre y Género, queremos ya también invitarles el día 14 de octubre que vamos a hacer un conversatorio con dicha comisión para que nos saquemos todas las dudas. En el marco de este trabajo, todas las acciones, proyectos e iniciativas con enfoque LGBTQI+, se desarrollan desde el área LGBT de la Secretaría referenciado por la licenciada Lourdes Rieiro. Este espacio institucional específico impulsa políticas orientadas a acompañar las comunidades y a fortalecer la garantía de derechos humanos. En estos meses hemos trabajado junto al INR para atender las situaciones de vulneración de derechos humanos a personas de la comunidad LGBTQI+ privadas de libertad, en especial a personas trans privadas de libertad. Otro ejemplo es la Guía para Mujeres y Géneros Diversos en el marco de la política de drogas, que no es solo una guía técnica, es una política pública pensada para acompañar trayectoria de vida desde la perspectiva de derechos humanos. Cuando hablamos de comunidad LGBT, no hablamos de abstracciones. Hablamos de niñas y niños que deben crecer libres de discriminación en sus escuelas. Hablamos de jóvenes que buscan trabajo y no pueden y son rechazados por su orientación sexual y o su identidad de género. Hablamos de personas trans que necesitan acceso real a la salud y a la vivienda. Hablamos de personas mayores, LGBTQI+, que han vivido gran parte de su vida escondidas y hoy merecen reconocimiento y dignidad, porque también, como las personas mayores en nuestro país, también son víctimas de violencia interseccionalizada por su identidad de género y o su orientación sexual. La diversidad no es un tema de nicho, ni solo para el mes de septiembre. Es un tema de democracia y hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Democracia. Y estamos en un país en el que estamos celebrando 40 años de democracia ininterrumpida y somos una de las mejores, de las democracias más plenas del concierto mundial. Porque una democracia también se mide por cómo se trata a quienes han sido históricamente discriminados y discriminadas. Y porque cuando se amplían derechos para la comunidad LGBTQI+, se fortalece la libertad y la justicia para toda la sociedad. El desafío hacia adelante
es seguir territorializando las políticas, seguir escuchando, seguir construyendo junto a las comunidades, junto a las organizaciones de la sociedad civil, porque en este eje que yo he traído a la Secretaría, el diálogo permanente entre sociedad civil, y más aún yo que vengo de sociedad civil, debe ser casi que obligatorio. Sociedad civil es quien nos dice qué es lo que está pasando. El Estado debe usar las herramientas para generar las soluciones. La utopía que nos guía es concreta, y lo dije antes de asumir, un Uruguay que sea modelo de respeto y garantía en derechos humanos, donde nadie quede atrás y donde la diferencia sea reconocida como un valor colectivo. Y para lograrlo hay que territorializar, extendernos, escuchar y devolver, pero también hacer un trabajo en conjunto donde el Estado garantice y proteja y la ciudadanía defienda y fortalezca los derechos humanos y que también denuncie la vulneración de los mismos. Si nos unimos en la defensa y protección de los derechos humanos, entonces tendremos justicia. Gracias. Acabo de llegar del Parlatino. En el Parlatino se reúnen justamente los países latinoamericanos que de alguna manera tienen la mirada de generar un parlamento a nivel de toda nuestra América Latina con una mirada de generar legislación, sobre todo a nivel de leyes marco. Quiero contarles que allí soy vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos y que llevé una ponencia modesta, sencilla, sobre lo que podíamos hacer nosotros como un mapeo de nuestra situación, en absoluta soledad. Quiero decirles que de este tema no se habla en el mundo del Parlatino. Me vine muy preocupada, me sentí muy sola y muy desafiada. Y no digo sola a nivel personal, estoy hablando de esa soledad que significa estamos haciendo alzar nuestra voz sin demasiado eco. Me pareció extremadamente preocupante, porque por un lado me sentí orgullosa de presentar la situación de nuestro país, que en los papeles es una situación interesante, potente, con cierto grado de vamos adelante y estamos haciendo historia. En la realidad nosotros sabemos que todo eso se construye con una enorme dificultad. Pero en la soledad de América Latina me parece que vamos a lograr bien poco si no logramos que la caja de resonancia de estos temas sea una caja poderosa. Así que también, mientras desarmaba las valijas y juntaba las palabras para saludarlos y agradecerles esta mañana, pensaba en ese tema. ¿Cuál es el arma que tenemos? O en todo caso, ¿cuál es el vehículo para no tener un lenguaje tan bélico, tan de moda en estos días? El tema de la cultura. Hablar de derechos humanos, de democracia y de cultura es algo que me parece se puede traducir como en un lenguaje único. La cultura es diversidad, son las distintas voces, las identidades y expresiones que conviven y que nos enriquecen. Y cuando una parte de esta diversidad es silenciada, lo que se empobrece no es solo ese colectivo, sino el país entero. Y hablando de lo que les venía diciendo recién, el continente. Este continente, América, y en especial nuestra América Latina, tiene una historia de avances, pero solo en nuestro país podemos decir que nos enorgullecemos de los avances. Fuimos el segundo país de América en aprobar el matrimonio igualitario. Lo hicimos en el 2013. Es antes de ayer en la vida de todos nosotros. Lo tenemos presentes. Es ese día en el que cada uno de nosotros sabe dónde estaba. Puede hacer memoria y decir con quién lo celebró, de qué manera lo vivió. Si dijo es un logro o es un primer momento, o si brindó con amigos o amigas para festejar. En el 2018 aprobamos una de las leyes más completas de la región para garantizar derechos de las personas trans. Y lo hicimos gracias a la lucha de colectivos que transformaron la discriminación en fuerza de cambio. De esa fuerza de cambio no tenemos que bajarnos. Este es un momento complejo. El mundo es un espacio bastante hostil. El macromundo está cambiando, la economía también,
y este tema parece haber pasado para mucha gente a un segundo, cuando no a un tercer plano. Los datos nos muestran que queda mucho por hacer. El Observatorio de Violencia LGBTI señala que 7 de cada 10 personas han vivido situaciones de discriminación en su vida cotidiana, en el día a día. Más del 60% de las personas trans no logra terminar la educación básica. Ese es un enorme cuello de botella. Si no logramos que se termine la educación básica, no vamos a lograr una sociedad integrada. No sirve que tengamos las leyes, sirve que fogonemos la educación. Por eso yo les decía, no me parece nada gratis o de dejarlo de pasar esto de que 2 profesoras del IPA estén conversando con ustedes esta mañana. Para nosotros ese tema es importante, de un lado y del otro del escritorio, en el aula, sentados en cada uno de los bancos o parados en el supuesto lugar del profesor. Por eso valoro tanto esta instancia, por eso valoro que haya gente que no vivan en Montevideo ni nos represente en Montevideo. Esta mirada país me parece tan importante y felicito a esta convocatoria por eso. También los representantes nacionales, de alguna manera, somos representantes de un departamento. Mi condición de diputada puede ser de diputada montevideana, pero vaya, si presidir una comisión de derechos humanos no nos pone en clave país y nos saca de Montevideo y nos tiene que proyectar a lo largo y ancho de todo el Uruguay. Estamos viviendo en un momento con señales claras. La igualdad de las leyes todavía no se traduce en una igualdad en la vida real. También la cultura tiene un rol clave. En el 2024, el SODE dedicó parte de su programación al mes de la diversidad. Y hemos hecho tantas cosas, Federico. Hemos dado tantas batallas. Y quizás sean batallitas, quizás no sean tan notorias, pero en una clave de empatía y del querer hacer, hemos hecho muchos movimientos al respecto. Aún así, estamos muy lejos de llegar al final, a la concreción. En el carnaval, que desde hace décadas abrió lugar a la sátira y a la visibilidad de las identidades diversas, la cultura siempre nos recuerda que la democracia no es solo una norma jurídica, es también una manera de convivir y de expresarnos, de hacernos país. Uruguay está bien posicionado en los rankings internacionales de derechos, pero estos mismos informes hoy nos marcan una alerta. Por eso estamos aquí, por eso venimos a comprometernos. Necesitamos aterrizar más estas políticas en los territorios para que lleguen a cada persona y no se queden solamente en Montevideo. Desde mi lugar, desde mi banca, quiero reafirmar mi compromiso en este sentido. Las leyes no cambian solas la realidad, no lo logran, no están hechas para hacerlo. Lo que la cambia es la apropiación social de estos derechos, el hacerlos vivos, el abrazo fraterno, el compartirlos, porque después que hemos tenido la etapa del abrazo y el gozo de los derechos de manera compartida socialmente, todo se vuelve más fácil. No hay mucho más que explicar. Se vuelve vivencia y desde el momento en que es vivencia, la ley viene sola, fluye, no hay que reclamarla, aparece naturalizada. La cultura se constituye y se construye en la vida cotidiana y a eso tenemos que apelar. Por supuesto que la diversidad no nos divide, por supuesto que nos enriquece, nos une y sobre todo nos fortalece. Recordemos en momentos de complejidad y de zozobra y también de presupuestos flacos que esto nos fortalece. Desde esa fortaleza es que los y las convocamos. Cuanto más la celebremos, más justo y más humano será el Uruguay que construyamos juntos.
Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a Colette por lo intercambiamos esto a los meses, que asumimos la necesidad de hacer algún espacio en que pudiéramos hablar en conjunto, y es una tarea que se viene haciendo incluso en el propio lanzamiento, que no fue un lanzamiento único del Ministerio de Desarrollo Social, sino de todas las instituciones o de alguna de las instituciones que trabajan en el Estado para tratar de garantizar los derechos de las personas de la comunidad. Hoy, últimamente, cuando uno proviene, como dice Colette, del movimiento, es muy difícil a veces hablar desde la institucionalidad, porque hay dos roles que se deben de cumplir. No evitar la responsabilidad de estar en la institucionalidad y, por lo tanto, garantizar derechos, usando solo, en el buen sentido, el discurso de pertenecer al movimiento y pararse desde un lugar de reclamo, porque el nuestro es un lugar para garantizar esos derechos. Tenemos hoy esa responsabilidad. Pero también es difícil desprenderse de la historia. Es difícil desprenderse de la historia personal y de una historia que es mucho más larga. Y esto que decía Colette, que creo que, y también lo reforzaba ahora María Inés con lo que pasó en el Parratino, creo que tenemos que empezar a calibrar el escenario en el que estamos. Porque es importante saber cuál es la ruta para profundizar la democracia y garantizar derechos. Y no hay ruta posible si el escenario no es claro. ¿Y qué quiero decir con esto? Hace 10, 15 años atrás el mundo parecía vivir una linealidad de garantía de derechos año tras año de la comunidad LGBT. Decenas de países aprobando leyes de matrimonio igualitario, algunos países avanzando en el reconocimiento de la identidad de las personas trans, y parecía que era imparable. Estábamos subidos, por decirlo de alguna manera, a una consolidación de esos derechos. Y hoy vemos que no es así. Países pioneros en algunos de estos aspectos, como es España, están discutiendo en sus comunidades, cuando digo sus comunidades, los gobiernos autónomos o departamentales, a traerlos acá, el desconocimiento de la ley, de las leyes integrales para las personas trans. O la justicia del Reino Unido también toma esa postura, y eso habla de un sentido de la sociedad. ¿Y por qué lo traigo? Porque este sentido habla de una batalla que viene de lejos. Y lo peor que le puede pasar a una comunidad, a un grupo de personas o a la humanidad es ser ahistórica y creer que esto que le pasa ahora y que no pasó antes. Para algunos que tratamos de mirar la vida más a largo plazo, no solo lo que nos pasa hoy, estamos pensando quizás lo que va a pasar cuando nosotros no estemos, porque ese es el acto más generoso que puede tener uno en la vida, trabajar para lo que no va a haber. En realidad es más fácil pensar a veces en estas líneas históricas. ¿Cuál es la lucha que nos convocó o convoca? Es de muy largo plazo, yo podría decir varias que tienen que ver directamente con esto. Podría decir que es la lucha de aquellos que alguna vez dijeron que los hombres y las mujeres podríamos tener la fortaleza para marcar nuestro destino. Y en realidad abolieron las monarquías. Podría decir que viene de ese mismo proceso, que decía que cualquier clase social o alguna específica, no solo los privilegiados, podrían marcar el destino de un país. Y acá tenemos el profundo artiguismo como marca de eso. Viene también de la lucha histórica abolicionista de la esclavitud y del antirracismo. Viene de los movimientos feministas. Y cuando digo esto dice, pero no era tan así. Y era así. Yo me imagino la felicidad de las primeras mujeres trans en los años 20 caminando en Berlín con un documento que le permitía caminar y no ir presa.
1920 y poco. Y eso existía. ¿Qué pasó? Que una crisis económica brutal luego de una guerra en un país justificó que actores políticos buscaran monstruos. Y esos monstruos a los que culpar de ese derrotero fue esa comunidad. Y en los hornos de los campos de concentración murieron esas personas. ¿Y por qué planteo esto? Porque había un horizonte de libertad. Había gente que peleaba por la libertad y por la igualdad. Pero hubo otros que detuvieron esos procesos. ¿Y qué nos pasó acá en Uruguay en este proceso? Voy a ser muy cuidadoso. Pero nos pasó que hubo un avance claro y concreto en reconocimiento de normativa. Pero también una planificación. Una planificación que nos permitió dos cosas. Primero, hacer un plan nacional de diversidad, en el cual se escuchó mucho a la sociedad civil emergente en el interior. Revisen las fechas de nacimiento de muchas organizaciones del interior del país. No son casualidad. Es un Estado que le brindó apoyo para promover la consolidación de esas organizaciones. Y eso fue parte de un plan. Sin tocar su independencia. Al contrario, promoviéndola para que exigiera más a los que estábamos en puestos o lugares de responsabilidad. ¿Pero qué más construimos ahí? La ley integral para personas trans se construyó ahí. 1 año y medio de discusión en ese Consejo Nacional, en que fueron las organizaciones las que marcaron el ritmo. Y hoy la miramos y también, para las y los que estuvieron, algunas estuvieron en ese proceso, discutimos algo bien. Sabíamos que esta ley no iba a dar una respuesta a algunas situaciones. ¿Por qué? Por esta situación de exclusión enorme que tenía la población trans. ¿Y qué hicimos en paralelo? La generación de ciclos para culminar el ciclo básico, porque si no, no iban a poder concursar, lo sabíamos. Otras acciones dentro del sistema educativo, como los centros de promoción de derechos. ¿Para qué? Para bajar el bullying, el acoso. Pregunten qué pasó después. ¿Continuaron esos espacios? ¿Se siguieron las políticas? ¿Hubo un compromiso real para la garantización de derechos? La respuesta es fácil. Entonces, en ese escenario, ¿qué vamos a hacer ahora? Escuchar, escuchar, escuchar como signo del camino. 2, todos y todas, obviamente que quienes más tenemos más responsabilidad, tenemos que ser claros en cuál es el rumbo y cuáles son las prioridades. No nos podemos distraer con noticias de todos los días, porque si no, lo poco que consolidemos o lo mucho que consolidemos, de vuelta, puede desaparecer. Entonces, ¿cuáles son las acciones que vamos a hacer? Bueno, sí, revisar la ley y revisar a través de un acuerdo con el BID cuál es el impacto de esta ley integral para las personas trans. Hay dos que son claros. Lo más rápido que tiene que ver con el reconocimiento de la identidad es claro, el proceso es más claro. En lo que fue el proceso de la reparatoria, y acá voy a hacer un paréntesis, hay que ser muy cuidadoso con la reparatoria y si precisamos otros mecanismos, generemos otros. Porque la reparatoria fue pensada para aquellas mujeres trans que en la dictadura y los primeros años de la democracia sufrieron la discriminación del Estado, pero que estaba escrita en un documento. No así para reparaciones de derechos vulnerados fuera de eso. ¿Qué quiero decir que estaba escrita en un documento? Había un decreto del Estado que planteaba sobre esa persecución de forma estricta. Entonces, cualquier otra acción posterior, tenemos que ver cuáles son los mecanismos de reparación, pero no es la ley. ¿Y por qué lo marco? Porque si nosotros movemos la ley, lo que le damos son argumentos a los que dicen que queremos hacer cualquier cosa para reconocer otras situaciones. Y en eso tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas. ¿En dónde tenemos los déficits mayores? El cumplimiento de la cuota laboral. Y ahí hay 2 o 3 cosas que tenemos que hacer. Lo que venimos hablando un poco con Colette, el trabajo conjunto con algunas acciones que se plantean desde el Ministerio,
cuando digo el trabajo conjunto con la Oficina Nacional de Servicio Civil, para permitir que funcionarios o del Ministerio o la de la Secretaría participen controlando cada uno de los llamados en alguno de los aspectos. Acá está Analía, con la que trabajamos un montón en la oficina en el periodo pasado y que seguro vamos a poder trabajar para sobre todo que las instituciones planifiquen y que no pongan como excusa de que tienen llamados de pocas cantidades de personas y por lo tanto no pueden cumplir. Lo más probable es que en el año tengan ese llamado y pueden hacer llamados específicos. Y eso, para eso, es lo que vamos a trabajar. Vamos a volver a retomar la culminación de ciclos, pero también tenemos que generar otras políticas de trabajo dirigidas a aquellas compañeras y compañeros trans que no quieren retomar el ciclo, pero también tienen derecho al trabajo. Y ahí veremos, entre otras acciones, con las cooperativas sociales, con las cooperativas de trabajo, cuáles son los mecanismos, o pensamos que cuáles son los mecanismos para avanzar en ese destino. Después hay un compromiso con el futuro, que son los que vienen y las que vienen. Todas las que estamos acá y venimos del movimiento sufrimos en nuestra carne distintos niveles de discriminación. Y para todas nosotros y todos nosotros los centros educativos no fueron un lugar mayoritariamente de cuidado. Es imperioso el trabajo vinculado al acoso escolar y a la educación sexual. Imperioso. Por lo tanto, a mí me puso muy contento cuando el equipo que asumió, yo traté cuando asumí de no hablar mucho con los compañeros que iban a asumir la responsabilidad específica, porque uno ama lo que hizo, entonces cuando viene otro a pararse en el lugar, está bueno que dé su opinión. Y cuando con Laura y Nico me hablaban de retomar los centros promotores de derechos como estrategia y volver a entrar a los centros educativos como estábamos en 2019, ya en más de 60 centros educativos, hablando sobre diversidad, sobre educación, sobre acoso escolar, sobre salud mental. Sí, estaríamos adelantados en aquel momento y cómo eso se perdió. Yo solo una foto, para que entiendan qué es a veces desarmar una política. En esa dirección habían unos 130 funcionarios, hoy no llegan a 60. Sacaron funcionarios de adentro de los centros educativos que estaban trabajando estos temas para trabajar no sé en qué cosas. Entonces, ese es otro de los escenarios. Podría hablar de la salud, que también anda Florencia por ahí, y hay con otros compañeros y compañeras que estaremos trabajando desde el Consejo Nacional. Retomamos ya ese consejo, elaboraremos el plan. Pero yo quiero cerrar con algo como muy más personal. En esto de la historia en la que estamos. Yo ponía este ejemplo de Berlín y de la generación de los monstruos. De vuelta, cientos de miles de personas arrasadas y quemadas en hornos. Pongan esa imagen. Y a pesar de eso, volvimos. Otros, distintos, sin saber que esa historia existía. Esa historia estaba borrada. Igual volvimos. Y sin historia pudimos construir un movimiento en 30, 40 años a nivel mundial enorme. Y ese miedo creo que es el más grande que tienen. Al igual que la alergia. Yo creo que si algo nos marca a todos y a todas las personas de la diversidad sexual, son nuestras expresiones o nuestra expresión lo que más les molesta. ¿No? Por algo en algunos lugares les pusieron las plumas. ¿No? Son nuestras plumas los que más les molesta. Y yo creo que para todos los que están acá y venimos de ahí, llegó de vuelta a otro momento de usar las plumas. Usarlas como las usó Lorca, usarlas como las usó Chavela Vargas, usarlas como las usó Silvia Rivera o nuestras dos glorias, Meneses y Alves. Gente, Sora, lo mejor que puede hacer una marica para mí es arrancarse una pluma del corazón y volver a escribir historia. Y para eso estamos. Ahora voy a sumarte a la mesa, así que quédate acá.
Muchas gracias, señor ministro Gonzalo Sibila. Vamos a darle lugar entonces y la bienvenida a los y las integrantes de la mesa de apertura, y para ello convocamos a Juan José Meré, en representación del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a Soraya Persíncula, es integrante del colectivo de Colonia Diversa, a Nicolás Laza, director nacional de Desarrollo Social, Colette Spinetti, directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Adelante. En el marco de la estrategia del Ministerio de Desarrollo Social, basada en la tríada participación, territorio y comunidad, en preparación del Mes de la Diversidad, la Dirección de Derechos Humanos del Área de Promoción Sociocultural del Ministerio desplegó, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, una consulta de alcance nacional a las organizaciones de la sociedad civil LGBTIQ+. Para presentar los resultados de esta iniciativa, le vamos a dar la palabra a Juan José Meré, en representación del UNFPA. Bueno, buenos días a todas, a todes, a todos. Gracias, Josefina. Quisiera primero tomarme un minutito para agradecer la confianza en la cooperación técnica de la directora Laura Boituret, agradecer a Nelson Villarreal, agradecer al equipo de la división que en tiempo récord logró armar toda la logística para esta encuesta, para esta consulta, y también al equipo de comunicación de nuestra querida Fernanda Murías, que posibilitó llegar a todos los rincones del país. Quisiera también reconocer que esta consulta transmite los que han sido los principales sostenes de esta política, que es territorio, comunidad y participación, y que permite, como decía el ministro hace un ratito, generar evidencia. Y qué mejor evidencia que la de los colectivos que en condiciones muchas veces adversas traen su voz para la política pública. La consulta estuvo abierta muy poquito, estuvo apenas unas 2 semanas, y sin embargo 28 colectivos desde Rivera, Artigas, Tacuarembó hasta Montevideo, Canelones, desde 33, Cerro Largo, Rocha, hasta Río Negro, trajeron sus voces. Y para romper el prejuicio que puede decir, bueno, se reacciona visceralmente, y también es válido, con la emoción, y también es válido, a las 4 preguntas que formulábamos, los resultados traen un pienso, traen una reflexión, traen vivencias y seguramente dolores y aportes para poder pensar desde el territorio la política pública. En ese tiempo récord, 28 organizaciones de 13 departamentos nos contestaron. Más de 80% son organizaciones del interior, muchas veces poco escuchadas en los últimos años. ¿Qué queríamos? Bueno, queríamos esto: recoger la opinión sobre la implementación de un marco normativo que sigue haciendo al Uruguay único, tal vez hoy más que nunca, con esta situación regional y global de la cual nos hablaba Josefina, y también recoger los aportes
que la experiencia y la lucha de tantos años da para mover la aguja de la calidad de vida y la ciudadanía de las personas LGBT. Por lo tanto, yo voy a pasar a comentar este gráfico y que nosotros podemos en este muy breve análisis decir que todas aquellas normativas que están referidas a la identidad, al derecho a ser, esas leyes para las personas tienen una aplicación importante, una llegada a la vida de las personas, como es el matrimonio igualitario, ustedes lo ven en verde, como es el régimen reparatorio o la adecuación del nombre y sexo registral. Allí hay una implementación que 70, 75, 80% de las organizaciones consideran que es adecuada. Hay una gama de leyes como la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de Reproducción Asistida o la incorporación de la identidad en los formularios administrativos, donde hay una tensión en las respuestas y ustedes ven allí cómo los colores se van equiparando entre la... Ahí. Entre aquellos colores que... ¿Qué pasó? Atrás está. Ahí. Bueno, no voy a tocar más nada. Esa tensión en la respuesta, que quiere decir organizaciones que consideran que se han implementado y otras que consideran casi en el mismo porcentaje que no se han implementado. Eso muestra o trae en el análisis una hipótesis que puede hablar de las disparidades territoriales. Tal vez la cercanía o la suerte de estar en departamentos donde hay compromiso de algunas autoridades, de algunos equipos que en territorio hacen carne la ley y los dispositivos, y en otros donde tal vez hay mucho más obstáculos. Esto es lo que yo hablaba de que hay una reflexión para traducir las experiencias en las respuestas. No es puramente cumplir una formalidad para aparecer. Y después hay sí algo que nos trae una gran reflexión para todos, no solo para la institucionalidad, también para todos nosotros como ciudadanos, que son todas aquellas leyes que tienen, como ustedes ven, las líneas rojas, las barras rojas, un gran déficit de implementación, y que son la Ley Integral para Personas Trans, la Ley contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de discriminación, todos aquellos dispositivos que hacen a la readecuación corporal o a la afirmación de la identidad de género, todos los procedimientos, mastectomía, orquidotomía, el trabajo con la voz, los cupos laborales trans y las becas y los apoyos estudiantiles. Todos ellos prácticamente recogen altos porcentajes de escasa implementación o nula implementación, y también en el otro extremo casi ninguna organización afirma que se ha implementado. Entonces, esto llama a la reflexión, porque ese derecho a ser hay que ciertamente acompañarlo con acciones que se hagan carne en la cotidianidad de las personas. Y después pedimos los aportes, ¿sí? Los aportes para mejorar esta implementación. Y acá hay aportes que nosotros hemos traducido en dos, que es la educación y el trabajo, y en el cual se pide que esa normativa puede ser aplicada si hubiera mayores controles, si hubiera también capacitación
en los entornos de trabajo, pero también los funcionarios públicos, también los docentes, para generar aulas sin discriminación, para generar espacios de trabajo con efectiva inclusión en el respeto y en los derechos, y finalmente traer que hay en esas disparidades hay un gran desafío, el desafío de acceder a esos derechos en clave de cotidianeidad, en clave de oportunidad, en clave de calidad, y para eso se pide que haya apoyos en becas, que se considere particularmente las condiciones socioeconómicas y las brechas de las personas trans, y en los cupos laborales, cuando hay una igualdad en las condiciones de acceso, también tiene que haber dispositivos de equidad y que se sepa que no todos tenemos o partimos de las mismas condiciones. Por lo cual, tenemos allí un desafío que implica también los servicios de salud. Y ahí hay aportes para capacitar al personal de salud. Ahí hay algo muy interesante que traía una de las respuestas de las organizaciones, que es la empatía institucional. La empatía institucional se construye dándole herramientas a los trabajadores de la salud, a los operadores sociales, a los funcionarios públicos, para que puedan generar ese espacio abierto, inclusivo y sin discriminación. Y obviamente que nosotros tenemos un marco normativo único que nos sigue distinguiendo en la región. Tal vez con estos pilares, con esta tríada virtuosa que es la territorialidad, las comunidades y la participación social, tenemos una ventaja comparativa. Y en este escenario de amenazas y riesgos que no podemos pensar que estamos inmunes en el Uruguay, tenemos que agregarle algo más, y que es la voluntad y esa empatía institucional que nos reclaman los 28 colectivos de poder pasar a la acción y, como se decía en otro momento, transformar los derechos en hechos. Muchas gracias. El colectivo Tango Queer es un movimiento cultural y activista que promueve la práctica del tango sin estereotipos de género ni roles tradicionales. Gracias por acompañarnos, Tango Queer. Acá en la presentación de Tango Queer, iba a ser en el atrio, pero cambiaron los momentos, así que no se me vayan, por favor.